Hoy nos acompaña Efren Reina, artista multidisciplinario originario de Mexicali, Baja California. Su trabajo se mueve entre el arte sonoro, la experimentación musical y la investigación social. Hoy viene a platicarnos sobre su práctica artística y un taller muy particular, una introducción a Pure Data, donde la programación se convierte en una herramienta para crear sonido en tiempo real. Siempre me gusta empezar con esta pregunta, ahora la voy a hacer un poquito distinta. Si tuvieras que explicarle a alguien quién eres, pero sin mencionar tu currículum, tu trayectoria, ¿cómo lo dirías? Eh, Supongo que eh, alguien que odia el trabajo, trabajar por alguien. También una persona que le gusta mucho jugar con sonidos, como con maquinitas así de sonido. Llevo ya rato haciéndolo. Y creo que otra cosa que también podría usar para describirme es que he sido burócrata de la muerte, algo como que un término que me dijo un amigo, que era un burócrata de la muerte. Y creo que esas tres cosas podrían servir para definirme. De hecho, tu trayectoria mezcla cosas muy interesantes, ¿no? Y como a veces uno podría verlo desde afuera como bien distintas, pero pues ¿de qué manera conecta todo lo que haces? Eh, Creo que, bueno, como el 90%, 95%, sí, bueno, la mayoría parte de mi trabajo habla de violencia. Ya sea violencia de Estado, violencia estructural, violencia simbólica, laboral, pero siempre mi trabajo habla sobre la violencia. Y creo que ahí es donde se unen, ¿no? Considero que la violencia, que esto es como algo que se vive de manera colectiva, pero se puede interpretar de manera individual. Y eso es lo que he estado haciendo por los últimos años. Antes era como violencia hacia mí mismo, como el autodesprecio, pero eh, viéndolo y analizando con mi entorno, pues ha cambiado, ¿no? Como creo que ya ha ido evolucionando eso, pero sí, como que todo se une al ser la violencia como la temática principal de mi chamba. Vienes también de la antropología y también trabajaste justamente en necropsias. Y Sí. creo que ya lo respondiste un poquito con el término de la violencia, pero te lo pregunto otra vez. ¿Cómo impacta todo esto en tu forma de crear? Eh, Empecé con antropología, o sea, hubo una serie de eventos que antes estuve en medicina, ok, antes estuve en medicina y salí de medicina en octavo semestre. Como ya no quería saber nada de las universidades, como estas sociedades académicas. Y luego tuve un problema de espalda que ya no podía, que me llevó a no, o sea, como ya no podía trabajar, ¿no? Como entonces mi única salida fue volver a como una alternativa que tuve era volver al estudio y decidí por antropología. Y creo que es porque eh, hay muchas cosas, como el mundo se está volviendo como muy complejo, ¿no? Conforme está pasando el tiempo. Y la antropología, y no solamente la antropología, sino también las ciencias sociales y la filosofía y todo esto, como que siento que ayudan a comprender el mundo. O sea, obviamente nunca lo vamos a comprender de todo, ¿no? Pero sí creo que estos pueden ser unas herramientas para entenderlo y por lo menos hacerlo un poco más llevadero. Y en torno a las necropsias, las autopsias, y es que yo empecé a estar en el servicio médico forense a una temprana edad. Tenía 17 años, ese fue mi servicio desde la prepa. Entonces, conforme estuve ahí, luego con lo que he estado aprendiendo en la carrera, porque todavía no termino, me falta un año, ¿no? Cuando termine la carrera de licenciatura de antropología social, pero me ha ayudado a entender como ciertas cosas que estuve observando ahí y fuera, ¿no? Como estas desigualdades post-mortem, como las violencias de Estado, y también como al intentar estar comprendiendo estos fenómenos, he estado aprendiendo cosas de mí. Y creo que ahí es donde es como se crea como todo este océano de ideas o de trabajos o de cosas que he estado en estos últimos años trabajando o presentando. Entonces, pues eso como un poco de autoexploración y el entendimiento del mundo, que por ahí va. Y
¿En qué momento sientes que el sonido se incorporó justamente a este intento de descubrimiento por entender todo? Fue porque, no sé, o sea, o sea, fue lo primero que se me presentó a mi alcance, ¿no? Como no, nunca me consideraba una persona buena escribiendo, expresando como ciertas ideas al hablarlas y creo que el sonido fue lo como que tuve de una manera como inmediata de esta necesidad de quererlo presentar. Se ha ido modificando, ¿no? O sea, ya lo que, como había dicho antes, como que antes había mucho como de autodesprecio o enojo en lo que presentaba cuando era error humano con otro amigo. Pero eh, conforme ha pasado el tiempo, pues he entendido como otras cosas y otras dinámicas que se han ido o sea, agregando a estas presentaciones de audio, estas como composiciones que he estado haciendo. Que no todas hablan de, o sea, a veces sí también nada más lo hago por la diversión de hacerlo, ¿no? Como, o sea, como hay una también una como el hacer las cosas por hacerlas, sino como conceptualizarlas o sobreconceptualizarlas, porque luego pues también tiene que ser divertido, ¿no? Creo que ese también tiene que ser divertido y no como estresarme por ello. No sé, como no sé, fue la primera cosa que se me atravesó, como el sonido, como esta necesidad de hacer algo y no encontrar como palabras o formas de hacerlo. Y ya después empecé a usar otros elementos, ¿no? Como como técnica, estética y como las publicaciones independientes, collage y todo esto. Pero siempre ha sido el sonido como el eje principal de como mi trabajo. Qué chido que tengas como que este concepto de hacer las cosas pues simplemente porque quieres y no tanto porque, ¿sabes qué? Se me ocurrió a lo mejor este concepto y lo quiero llevar más allá, ¿no? A veces siento que es como la mejor manera de crear. Y justamente, ahorita ya mencionaste Error Humano, pero sí quisiera escuchar un poquito sobre tus proyectos, justamente Error Humano, Cima Negra, ahorita FBH, cuéntanos un poquito sobre estos. Error Humano fue un proyecto, fue el primer proyecto así de ruido en el que estuve y lo hice con Marco López, un amigo de Mexicali. Eh, Como que digo, ya tenía esta necesidad de hacer cosas y como por, pues algo como entre tímido y que no, como no quererlo hacer solo y como Marco era la única persona que consideraba yo que más o menos estaba en el mismo canal y, y fue, pues lo invité como hacer, de hecho Error Humano, la idea de Error, o sea, el nombre de Error Humano fue idea de Marco y y sí, pues estuvimos presentando, estuvimos 5 años tocando, nos fue más o menos bien, tocamos varias veces en la Ciudad de México y nos citaron varias veces en cassette y en CD en varios países. Se acabó cuando llegó el COVID y yo me mudé aquí a Tijuana en la primera vez. Y eso fue Error Humano. Nos presentamos aquí en el Borderland Noise Fest, de hecho, en la idea Jiménez, en el NetNet. Y luego Cima Negra. La verdad, Cima Negra fue un proyecto sumamente improvisado que a veces creo que llegó demasiado lejos. Es que estuve unas semanas en el otro lado y a finales de año del 2019 tenía un boleto sin regreso a la Ciudad de México. Entonces nada más iba a estar un periodo de como 3 días aquí en Mexicali antes de ir a la Ciudad de México y un amigo me invitó a tocar. Mi plan no era tocar, pero un amigo me invitó a tocar. Entonces el último día antes de partir nada más agarré mis cosas, conecté, dije, ok, se escucha bien y ya. Cima Negra era como el nombre que se me ocurrió y fue bien recibido. Hubo salió un cassette en Silencio Epi y también hubo una presentación, o sea, como una entrevista y una transmisión en Radio Nopal. Y pues sí, o sea, creo que eso fue Cima Negra, como algo muy improvisado. A la gente le gustó, pero para mí siempre fue como, no he sido fan de ese proyecto. Y FBH fue porque me mudé a Culiacán a estudiar y la gente me empezó a topar por el nombre de Filosofía Humana, que es
mi nombre de Instagram, que es FBH, que viene de un libro que se llama El hombre mediocre de José Ingenieros. Y ese lo como que les estaba presentando, ¿no? Como, la verdad es que como cosas como más conceptuales no las presento bajo filosofía humana, las uso como mi nombre, ¿no? Hace 2 años gané el PECDA de Sinaloa y, o sea, fue presentado bajo mi nombre, ¿no? No fue el de filosofía humana. Y últimamente estoy trabajando esto de la acústica forense, que es lo que tengo más reciente, ¿no? Como esta idea de como la importancia de los registros eh, dentro de estos espacios que hay como este elemento secreto, como por ser el Estado. Y creo que puede ser importante como para entender ciertas dinámicas que a veces es difícil como llegar a registrar de manera visual. Porque luego están estas como control tecnológico de como, no puedes sacar el teléfono dentro de cualquier lugar del Estado, ¿no? Así como que no sé. Entonces, el audio pues, puede ser una herramienta para demostrar ciertas cosas que suceden, ¿no? Que usualmente no podemos ver. Y ya, eso es como lo último que tengo. Y cuando alguien escucha tu trabajo, ¿qué es lo que te interesa que ocurra del otro lado? Lo que sea, ¿no? O sea, no es como lo que sea. Obviamente sí como que es algo que le guste, ¿no? Pero creo que todas esas interacciones son válidas y o sea, como prefiero eso prefiero que no le guste y que me lo haga saber o que se note a que nada más haya una indiferencia al ver mi trabajo. Entonces, creo que eso es porque luego está como que tenemos esta idea de que el arte tiene que causar como un bienestar o algo, una sensación linda, pero también, o sea, como la expresión humana es bastante amplia y variable y como hay confusiones, hay cosas como transgresiones y creo que esas son emociones totalmente válidas en el arte, como empujar ciertos límites a veces, ¿no? Y creo que eso es como, sí, como lo que sea, como me gusta que sea como Una vez, una vez cuando tocamos con Error Humano en Mexicali, fue como en un parque muy grande y recuerdo ver una niña que venía corriendo y se puso enfrente de nosotros, se tapó los oídos y empezó como a quejarse y se me hizo algo muy... Para mí ha sido la mejor reacción, como se tomó la molestia, ¿no? Como de venir y ponerse enfrente de nosotros y luego como demostrar que no le estaba gustando lo que estaba escuchando y creo que eso tiene también como un impacto. O sea, a mí me impactó mucho cuando vi eso. Espero que no se le haya olvidado a la niña. Ahora, tocando un poquito el tema del taller, sí me gustaría preguntarte, para alguien que nunca ha escuchado sobre Pure Data, ¿qué es realmente y qué quieres hacer con él dentro de este taller? El Pure Data es un programa gratis de código libre con su propio lenguaje visual. ¿Qué significa? Que, o sea, no tiene precio, puedes descargarlo, puedes modificarlo, crear como hasta tu propia versión y distribuirla públicamente, ¿no? Puedes agregar componentes externos como un controlador MIDI, una interfaz. Puedes procesar código al momento, ¿no? Como crear sonidos al momento. Convierte de la computadora a un instrumento musical. Y creo que o sea, puedes irte desde un oscilador pequeño, sencillo, a crear como instalaciones audiovisuales bastante complejas e interactivas, donde puedes poner como micrófonos de contacto, sensores y hacer como algo como bastante interesante. Y puedes, pues se vuelve, hace de la computadora una herramienta, un instrumento musical que todo el mundo puede, o no, cualquier persona con computadora puede usar. Porque tampoco es un programa pesado, no pesan ni 1 giga. Que de hecho siento que es la ventaja a veces del software libre, ¿no? Que pesa menos y es un poquito más como apto para todo el mundo prácticamente. Sí, ha hecho como... Por esto mismo, o sea, hay como pequeñas comunidades o grandes comunidades, ¿no? Te vas a Reddit y hay todo un foro de Pure Data. Entonces, YouTube, hay libros gratis, hay foros
dedicados especialmente a ello. Y hay gente que es bastante accesible al momento de que uno tiene dudas y lo pones y la gente, sí puedes hacer eso. Porque también en PureDAT hay muchos caminos para llegar a un mismo resultado. Pues ya había dicho, como es visual, ¿no? Y se basa como en objetos que tienen entradas y salidas y también operaciones matemáticas bastante sencillas, nada complejo, que lo cual ayuda como a crear eh, a- como un proyecto con una inclinación específica, como ya sea cultural, social o política. ¿Y cuál es la intención con este taller? ¿Qué es lo que esperas que se lleven las personas que están interesadas a? Creo que pueden aprender a nuevos elementos de composición y de creación musical, como creo que podrían usar el Pure Data como una herramienta de composición y también para ayudar a conceptualizar ciertas ideas a través del sonido que no podrías hacer de manera tan convencional, ¿no? Y por el mismo hecho de ser como algo gratis, lo hace un poco más accesible que otras herramientas que, no sé, Ableton te cuesta un montón, o ciertos instrumentos que ya rebasan $1000, ¿no? De precio. Pues sí, como una nueva herramienta, ¿no? Como una nueva forma de crear y entender también como las composiciones y estas, pues ya no tan nuevas tecnologías, porque también ya es un programa que no es tan nuevo, aunque he visto también que últimamente hay como más gente usándolo, pero creo que también es importante eh, aprender a escuchar dentro del taller, porque la escucha de nuestro entorno nos ayuda a comprender el dónde estamos, ¿no? Digo, me imagino que por la naturaleza del programa es apto como para todo mundo, pero te pregunto, ¿qué tipo de persona crees que conectaría más con todo este proceso o con este taller? Productores, artistas sonoros, de repente he visto ingenieros por justamente usar la computadora, que están interesados en el Pure Data, ¿no? Porque se usan mucho como frecuencias, ciertas operaciones como matemáticas. eh, Luego también gente que está interesada en lo visual, porque Pure Data también puedes hacer visuales. Y creo que cualquier persona que tenga un interés en aprender a usar la computadora, los síntesis, puede estar en el taller. Mm, No necesitas como un conocimiento previo de muchas cosas para poder empezar a usarlo y crear como un pequeño instrumento que puedes llevar a tu casa y expandirlo. Ahora, este ya es un poquito más general, ya para ir cerrando. Si alguien quiere empezar a explorar el sonido, ¿por dónde debería de empezar? Escuchando. Pues, creo que tienes que escuchar dónde estás e identificar los sonidos. El sonido viaja por muchos canales y lo satura de repente. Entonces, el escuchar sirve como para reconocer y reconocerte en un lugar. Entonces, si tal vez si llegáramos a identificar ciertas cosas y su significado, podría ayudar a entender dónde estamos y por qué estamos. Ya por último, ¿dónde pueden seguir tu trabajo y encontrar el taller? Tengo mi Instagram, Fría Sofía Humana, y en Bandcamp está como Disco 600 Fosa Común. Y sí, esos son ahí pueden encontrar. Debería publicar más cosas porque no soy tan activo al publicar, al mostrar mi trabajo. Soy un poco tímido. Pero esas son las dos como principales que pueden encontrar como todo mi trabajo. Y el taller va a ser los martes y sábados en el Secut. Y al final va a concluir con una presentación en vivo en el mes de julio. No, pues muchas gracias. Espero puedan asistir al taller el mes de junio, que se lleven
momento y aprendan a que se lleven su instrumento en su computadora a casa y que sigan experimentando con él. Gobierno de México.